El patrón. Ay, Buenas noches, queridos participantes. Quien les habla es la asesora académica del CIAF, CIF y Talenos, Denise Godoy. Desde antemano agradecemos la participación de todos los participantes en el curso
Esta noche la ponencia está a cargo del ingeniero Abraham Moyano y antes de comenzar dejaremos algunos consejos para su ponencia. Por favor, todos mantener sus micrófonos apagados a menos que el ingeniero lo necesite. Aquellos participantes que desean solicitar su material de estudio, grabaciones o el certificado, por favor escribir el número que se dejará en el chat. Y los que tienen alguna duda o pregunta, por favor realizarlas al final de la ponencia. Sin más preámbulos, se le da la bienvenida al ingeniero. Ingeniero, buenas noches. Sí, buenas noches, Florcita. Gracias a Capacitación Internacional Público-Privado por darme esta oportunidad de esta tarde para dar a conocer el tema de suma importancia que es manejo de pastos y rotación de potreros. En la actualidad es un tema de importancia a nivel de, especialmente del sector ganadero, que se utiliza el pasto como alimentación, como la base fundamental en la alimentación animal. Entonces, en este momento procedo a compartir pantalla para la presentación. Eh, Florcita, ¿me puedes manifestar si se puede ver la pantalla? Sí, ingeniero, se le puede ver muy bien y escuchar bien. Ya, muchas gracias. Como decía, el tema es manejo de pastos y rotación de potreros. Como les manifestaba anteriormente, es de suma importancia conocer los principios básicos para hacer una ganadería, especialmente en la actualidad, una ganadería sustentable, y especialmente ya se habla del tema del medio ambiental, del cambio climático. Y también, como se sabe actualmente, ya hay espacios muy pequeños para hacer ganadería. Y lo que queremos es, el día de hoy, conocer que no se necesita, un ejemplo, una hectárea para una unidad bovina adulta o un bovino. Y se necesita espacios más pequeños. Y el día de hoy vamos a ver unos cálculos de suma importancia para conocer la biomasa, especialmente el aforo, lanzamientos, posteriormente sacar una media de los lanzamientos y conocer la biomasa por metro cuadrado también, que son parámetros, especialmente cuando se habla de pastos y forrajes, para posteriormente saber cuántos bovinos nos interesa en un área determinada. Con esa pequeña introducción, procedo a la presentación. Bueno, el contenido es que vamos a ver es pastoreo rotacional, las ventajas, principios básicos de pastoreo rotacional también, tipos, características del pastoreo rotacional, pastoreo continuo, alterno, pastoreo rotacional intensivo, pastoreo en franjas, establecimiento de pastoreo rotacional, también uso de cercas, aforo de forrajes, lo que les decía anteriormente, un ejemplo también de cálculo de aforo, cantidad de potreros, ejemplo de cálculo de potreros, cómo tenemos que calcular el número de potreros y tamaño y forma de potreros también, y supuestos de ejemplos. Como sabemos y un poquito con los ejemplos, es un ejemplo de caso que se denomina cuando se dicta una cátedra o una clase, pero al momento que ya estamos en nuestras fincas va a ser es un mundo diferente. Cada finca va a tener su hato ganadero, muy diferente a la de un vecino, pongámosle el ejemplo. Entonces lo que tenemos que ir haciendo los ejemplos en función al número de bovinos que tengamos, puede ser en mi hacienda, en mi finca, o puede ser que tenga 3, 4 hectáreas, pero lo que queremos es saber los principios de cómo llegar a obtener el área
en función al número de unidades bovinas adultas que tengamos en nuestras fincas. Como les manifestaba también aquí una pequeña introducción, la mejor forma de manejar los potreros es realizando un pastoreo rotacional. Es decir, teniendo varios potreros y rotando los animales entre ellos. Las ventajas de rotación de potreros permite que la producción de forraje de cada potrero tenga un periodo de recuperación o de descanso entre los ciclos de pastoreo. Esa introducción que nos trata de manifestar, que principalmente hablemos de nuestros ancestros, lo que hacían es ellos mantener 8 o 15 días los bovinos en un potrero, en áreas de 5 hectáreas, y lo que queremos es conocer el día de hoy, que no necesitamos áreas extremadamente grandes para hacer ganadería. Y fundamentalmente cuando tenemos nuestros bovinos en áreas de 3, 5 hectáreas, el bovino lo que hace es buscar alimento en buenas condiciones, y cuando tiene espacios muy grandes, lo que hace el bovino es caminar, ir despuntando el alimento a nivel de potrero, y lo que vamos a tener es muchas veces un sobrepastoreo, y posteriormente vamos a tener praderas degradadas y vamos a tener que hacer resiembras. Fundamentalmente eso ya ingresa en los costos de producción. Y a futuro vamos a tener las praderas o los potreros, un término que se denomina, vamos a tener muchas calvas, potreros ya degradados, y también vamos a tener compactación de potreros. Entonces, ahí tenemos que aplicar otras prácticas, oxigenación del suelo. Posteriormente ya también debemos manejar también el pH del suelo, muchas veces por presencia del pH muy ácido o muy básico, tenemos problemas de asimilación de nutrientes hacia las plantas, sería en este caso hacia las especies forrajeras que tengamos en nuestros potreros. Y aquí les voy a hablar un poquito del pastoreo rotacional. El pastoreo rotacional permite realizar un paso óptimo del recurso suelo y pasto, reposo y ocupación. Muy importante, tenemos que tener en cuenta que el pasto también necesita recuperarse. Muchas veces, cuando se hace un pastoreo muy a fondo, que se denomina, las pasturas no tienen la energía necesaria para tener su rebrote respectivo o su condición de pastizal, que se denomina, o en otro término zootécnico también, cobertura aérea, cobertura basal, que se denomina, en función a la especie que tengamos a nivel de potrero. Podemos tener unas braquiarias, unas cetarias o unos panicum. Su estado fisiológico, su condición de pastizal va a ser muy diferente de acuerdo a la variedad que tengamos a nivel de potrero. Las ventajas: contribuye a mejorar la actividad biológica del suelo porque mantiene la fertilidad y facilita el reciclaje y uso de los nutrientes por las plantas. Cuando tenemos potreros muy grandes, vamos a tener estiércol o boguiña, que se denomina en otros países, muy disperso. Pero si tenemos potreros pequeños, vamos a tener una fertilización natural por las excretas de los bovinos. Entonces, muy importante también, es una ventaja tener potreros pequeños. Y también es una ventaja tener potreros pequeños porque si tenemos un empleado en nuestra finca o en nuestra hacienda, el manejo agronómico, que se denomina, va a ser más fácil para el que está encargado de nuestra finca, porque son áreas más pequeñas. No es lo mismo trabajar en un área, pongámosle, de 2.500 metros cuadrados, que sería un cuarto de hectárea, que trabajar en 10.000 metros cuadrados, una hectárea. Entonces, muy importante también tener espacios reducidos, obviamente en función
a las unidades bovinas adultas o en función al hato que tengamos de acuerdo a las categorías. Pueden ser, tengo un toro, tengo 10 vacas, posteriormente tengo terneras, tengo otro grupo de toretes. Entonces la dinámica de cada finca, de cada hacienda va a ser muy diferente, porque vamos a tener diferentes categorías dentro de la conformación del hato. También el mejor aprovechamiento del forraje disponible y la mayor calidad. Claro, si tenemos potreros más pequeños, y vamos a tener el pasto obviamente en mejores condiciones, y la calidad va a ser mejor. Vamos a tener alimento que no está contaminado obviamente por heces de los mismos bovinos. Si tenemos, como les decía anteriormente, el ejemplo de nuestros ancestros, actualmente todavía se maneja en ganaderías pequeñas, apartos, que se denomina también en otros países, o potreros, potreros de 3 a 5 hectáreas, lo que conlleva, como les decía, a mayor compactación, sobrepastoreo, posteriormente pérdida de nuestras praderas, de nuestros pastos, y tenemos un pasto de mala calidad. Eso nos quiere decir el tema de mejor aprovechamiento de forraje disponible. El periodo de pastoreo también. El periodo de pastoreo también es muy importante. Muchas veces, como decía, se tiene 7, 15 días el ganado a nivel de potrero, pero lo que queremos conocer, que se puede tener potreros de medio día, de un día, máximo de 6 días. La media puede ser 3 días, pero lo que queremos es tener pasto fresco y pasto de buena calidad. Obviamente que tenemos que tener también una buena fertilización. Puede ser con las excretas. Si ya tenemos un sistema semiestabulado, podemos tener excretas a nivel de establos, y posteriormente las excretas, hacer un tratamiento respectivo y fertilizar nuestros pastos. También muy importante conocer los aportes de materia orgánica que tiene especialmente el estiércol de bovino. Es muy satisfactorio para una fertilización. Sería ya en este caso con un abono natural, y también nos evita de gastar en abonos inorgánicos, que sería también en costos de producción, se eleva también por el manejo en sí de abonos inorgánicos, sería en este caso, y vamos mejorando el tema de bajar costos de producción, que es lo que actualmente se está haciendo a nivel de fincas, especialmente en países que como Ecuador, que tenemos el dólar, y muchas veces los costos de producción llegan al 70% a nivel administrativo financiero. También el periodo de descanso. Los forrajes, una vez pastoreados, comienzan a formar nuevos tejidos, tallos y hojas. Claro, muy importante eso. Y tienen que tener energía suficiente para llegar a la nueva, a la nueva, sería en este caso, a la nueva rotación, que muchas veces cada especie, hablemos del ejemplo de las braquiarias, muchas veces a los 28 días con un buen manejo agronómico están listas para ser ingresados los bovinos a nivel de potrero. Si hablamos de los PANI, con 40, 45 días también están listos. Actualmente tenemos otras variedades que se adaptan muy bien a las sequías, se adaptan muy bien al tema de humedad también, que muchas veces afectan, y tenemos problemas de pudriciones a nivel de piso, a nivel de raíces, y vamos a tener muchos problemas. Y también es la suma importancia que tenemos que ir viendo el estado de floración. Los especialistas en el tema de pastos manifiestan que tiene que estar en un grado de floración del 10 al 30%, y en ese grado se debe ingresar los bovinos, especialmente cuando se pasa de este grado de 10 al 30, hablando fisiológicamente, vamos a tener un problema de pastos muy fibrosos, pastos muy lignificados, y posteriormente, un término que se utiliza también, pastos ya groseros, y el bovino ya solo va a despuntar y va a tener, vamos a tener menos aprovechamiento del pasto a nivel de potrero. Lo que queremos también es ir viendo de acuerdo a la variedad, el estado fisiológico y el estado ideal para ingresar nuestros bovinos a nivel de potrero. Este es un tema también, el sobrepastoreo, lo que les decía. Cuando hacemos sobrepastoreo vamos a tener muchos problemas
a nivel de las variedades que tengamos, vamos a tener pérdidas, vamos a tener, muchas veces se utiliza este término de calvas, porque se va perdiendo el pasto, la variedad que tengamos sembrada en nuestras fincas o haciendas, o ranchos que se denomina también en otros países como México. Entonces vamos perdiendo por el sobrepastoreo y posteriormente tenemos que comprar semilla e ir realizando las resiembras que se denominan. Muchas veces se lo hace por vía sexual o asexual, pero tenemos que ir recuperando las praderas por el sobrepastoreo, por el mal manejo que estamos haciendo a nivel de los potreros. Y también los principios básicos del pastoreo rotacional existen 4 leyes que tenemos que conocer: establecer un periodo de descanso adecuado, lo que les estaba diciendo, máximo 3 días puede ser lo ideal, que debemos ingresar nuestros bovinos, y posteriormente limitar el largo del periodo de ocupación, ajustar el sistema de pastoreo, mantener la estabilidad de la producción. Si tenemos pastos frescos, pastos de buena calidad, obviamente que nuestra producción siempre va a ser constante. Obviamente que si hablamos de bovinos de leche, siempre vamos a tener picos de producción, posteriormente baja y posteriormente se mantiene constante. Obviamente en muchos países se hace ajustes de lactancia de 300, 310 días y posteriormente se deja 60 días para la recuperación al nuevo parto. Esos días de recuperación es muy importante también el manejo del ganado. Tenemos que darle agua a voluntad si es posible, obviamente una buena sal mineralizada, el manejo así también sanitario, las vacunas respectivas, las desparasitaciones mínimo 3 veces al año, 4 veces al año puede ser. Muy importante también ese manejo, porque ella necesita descansar para producir en el siguiente parto y tener una cría también de excelente calidad, excelente peso de acuerdo a su genética. Un ejemplo, si hablamos de la Holstein Friesian, los pesos promedios son 50 kilos, pero si tenemos un mal manejo especialmente proteico, energético, especialmente calcio, vamos a tener pesos muy deficientes. Y cuando hablamos de pesos deficientes, obviamente vamos a tener también problemas desde el nacimiento y también problemas al destete por el problema que manejamos mal. Especialmente el alimento más barato se dice que es el pasto. Entonces tenemos que también hacer un buen manejo agronómico, especialmente a nivel de pastos, fertilizaciones, y muchas veces también se hace corte de igualaciones. También se realiza prácticas que es a nivel de excretas, movimiento de excretas para eliminar también huevos de parásitos gastrointestinales que existen a nivel de excretas. Una técnica que se hace con la radiación solar, eliminamos también huevos existentes de parásitos gastrointestinales, que también se hace esa práctica a nivel de potreros, cortes de igualaciones también de acuerdo a las variedades, y muchas cosas más que se hace en el tema del manejo agronómico. Tipos de características de pastoreo rotacional. Como les decía, el sistema de producción, las condiciones agroecológicas preponderantes. Existen variedades que se adaptan muy bien a condiciones, temperatura, humedad muchas veces, pH, y tenemos que ver las condiciones adecuadas y en función a eso ver la variedad más adecuada de acuerdo a las condiciones medioambientales favorables para tener éxito en el manejo de pastos. Tipo de vegetación que se maneja en pastoreo o ramoneo. También actualmente se hace un ramoneo, se puede hacer a nivel de potrero también, diferentes variedades, arbustos, se va sembrando en potreros, y lo que nos ayuda con el ramoneo en potreros es subir proteína bruta que se denomina y tener una dieta más balanceada en el tema de energía, proteína, y también lo que logramos con esto es incrementar producción de leche y también en ganado de carne incrementar ganancias de peso. Lo que queremos también en ganado de carne ya no tener especialmente ganado de carne, se saca a los 36 meses, un ejemplo.
pero lo que queremos es bajar, llegar, si es posible, a 18 meses, 15 meses, acortar los tiempos. Y si acortamos tiempos, obviamente vamos a mejorar las condiciones de vida y los ingresos económicos de nuestras fincas, del pequeño y mediano productor a nivel de Latinoamérica, Centroamérica, y lo que buscamos es mejorar el manejo y mejorar ingresos económicos. Nivel de intensidad que pueda ser utilizada, objetivos, intereses, limitaciones de la familia productora. Los objetivos quiere decir a qué me dedico. Hay que tener, como se dice, un rumbo. Decir, bueno, yo me voy a dedicar a la producción de leche, yo me voy a dedicar a la producción de carne, o me voy a dedicar a doble propósito, puede ser también. Entonces eso ya tiene que ponerse los objetivos el ganadero. Si voy a ser productor de leche al 100%, voy a ser productor de carne al 100%, o voy a conseguir una raza, un cruce, para dedicarme especialmente a la producción de carne y leche. Les estoy hablando especialmente en bovinos, y lo que buscamos es eso, y cada vez las familias vayan mejorando sus condiciones de vida, sus ingresos económicos, y posteriormente con las nuevas tecnologías, tener los cruces adecuados en cada, según las condiciones climáticas que tengamos en los países de origen que estamos actualmente. El pastoreo continuo también. El pastoreo continuo, los animales permanecen todo el tiempo en el mismo potrero. Miren, esa es una mala práctica, lo que ya les manifestaba anteriormente, que se sigue haciendo en la actualidad. Permanecen 15 días en el potrero, entonces es una mala práctica porque vamos a tener ya compactaciones, degradación de praderas, y posteriormente las cargas van a ser muy bajas. Las consecuencias de uso controlado de pastos, predominancia de especies también, pérdida de capacidad forrajera y productividad. Eso ya les manifestaba anteriormente, que van a tener es, como saben ustedes, cuando tenemos malezas en potrero, las malezas siempre van a competir con las gramíneas o leguminosas que tengamos a nivel de potrero, van a ser a competir a nivel de nutrientes, especialmente nitrógeno, fósforo, potasio y microelementos. Entonces, ya vamos a tener menos coberturas de acuerdo a las variedades que tengamos en nuestras fincas, y cada vez vamos a tener mayor número de especies no deseadas, que se denominan como términos más técnicos, términos agronómicos, especies no deseadas que se denominan como malezas, y posteriormente vamos a tener más malezas que gramíneas, y debería ser lo contrario, deberíamos tener más gramíneas que malezas. Obviamente que se recomienda también tener malezas, pero máximo de un 5 a 10%, porque las malezas también nos aportan con minerales al momento de una alimentación en nuestros bovinos, pero máximo del 5 al 10%. Pero si ya nos pasamos del 70% en malezas y 30% en gramíneas, ya se considera algo que estamos haciendo mal en nuestras fincas. Entonces, lo que quería es también darles a conocer que debemos ir haciendo un manejo más eficiente al momento del manejo, en estos casos, de los pastoreos continuos. Y acá tenemos un pastoreo alterno, entonces aquí vamos mejorando un poco. El pastoreo alterno ya nos quiere decir que tenemos dos potreros en la cual ya va a haber un descanso, entonces vamos a tener menos compactación, vamos a tener un pasto más de mejor calidad, y posteriormente vamos a tener el tiempo más para que se recupere la pastura. Y facilite el uso de fertilizantes y otros agroquímicos, puede ser que requieren baja inversión. Requieren baja inversión porque lo que hago es dividir, puede ser con una cerca eléctrica o con una, actualmente todavía se manejan los alambres de púas, entonces lo que hago es dos potreros en mi finca, pero también estamos todavía haciendo un mal manejo que se denomina, y lo que queremos llegar es a esto, un pastoreo rotacional intensivo. El sistema basado de divisiones de potreros, de manera que los animales pastorean cada potrero y periodo de ocupación por un periodo relativamente corto, mientras que las otras pasturas se recuperan luego del pastoreo del periodo de descanso. A eso queremos llegar en nuestras ganaderías, tener potreros o apartos más pequeños para que se recuperen. Un ejemplo, si pongamos acá el ejemplo, tengo 30 potreros en la cual
nuestros bovinos, pongámosle el mismo ejemplo de las braquiarias, a los 28, 30 días están, entonces si el bovino llega al 30 día, al 30 potrero, perdón, el número 1 ya va a estar listo para ingresar nuevamente. Entonces, a eso queremos llegar, tener apartos, tener potreros más pequeños y posteriormente tener buena cobertura, tener mayor biomasa, mayor biodisponibilidad del pasto, también tener cercas, bebederos y saleros, que es de suma importancia también, porque es un conjunto. Si tenemos bebederos a disponibilidad, saleros, como les decía también, muchas veces, hoy día estaba justamente yo también en un seminario de estos temas. Si no damos sal, vamos a tener problemas también de retención placentaria, vamos a tener problemas también podales a nivel de uña de casco por el tema de no dar sal mineralizada. También vamos a tener el tema de, justamente hoy día conversaban, que tienen vacunas que ingresan en celo o calor que se denomina, y posteriormente había una monta natural, pero la vacuna no se quedaba gestante o preñada que se denomina, era por el problema de sales minerales, tenía la edad adecuada, el peso adecuado para entrar a la primera monta o inseminación artificial o monta natural que puede ser, pero esta vacuna no quedaba preñada, ya 3, 4 veces manifestaba la persona que estaba en el seminario y era por problemas de sales minerales. El problema juega un papel importante también dar sal mineralizada a nuestros bovinos para complementar lo que el pasto muchas veces no tiene. Entonces, es agregar sal, agregar también agua a voluntad, especialmente en ganadería de leche. Las vacas tienen que tener agua a voluntad para la producción. Como se sabe, cuando hacemos una composición de la leche, especialmente la mayor cantidad es agua. Entonces, por eso en ganado de leche se requiere agua a voluntad. También el pastoreo en franjas, también lo que se maneja con cercas eléctricas, al momento que se hace las franjas, se va recorriendo con doble hilo, de acuerdo, como les decía, al número de bovinos que tengamos, el área requerida al día. Entonces, cada día vamos a tener un pasto nuevo, un pasto sano, y posteriormente vamos a tener el descanso. Ya no va a tener mucho pisoteo, sobrepastoreo que se denomina, y posteriormente vamos a tener la biomasa, la condición de pastizal, unas buenas coberturas, y lo que buscamos es tener alimento limpio y alimento a disponibilidad para nuestros bovinos. Permite el uso intensivo de pastos con una utilización de consumo más uniforme, completo control adecuado de malezas y plantas invasoras. Especies no deseables también se denominan las malezas, porque muchas veces acá en la sierra hay especies no deseables como la lengua de vaca, pero como les manifestaba, también aportan minerales, y ganaderos, pequeños y medianos productores, la dejan en combinación de leguminosas gramíneas y también aportan en la dieta, especialmente en la alimentación de bovinos, muchas veces de ovinos caprinos también, llamas, alpacas, que se maneja también acá en Ecuador. Entonces, y también es importante también la presencia de malezas. El establecimiento de pastoreo rotacional. Permite el establecimiento de pastoreo rotacional. Se considera que se recomienda lo siguiente: elaborar un plano croquis de la distribución de cantidad de potreros calculada. Un plano es como una radiografía. Cuando vamos a nuestro médico particular, el médico siempre le va a decir: necesito una radiografía para ver qué está pasando con usted. Entonces, cuando hacemos también el tema de pastoreo, tenemos que tener un plan para saber cuántos apartos, cuántos potreros tenemos, de cuánto es la dimensión de cada potrero, y como les decía anteriormente, obviamente va a estar en función al número de unidades bovinas adultas que tengamos en nuestros datos ganaderos. Eso va a estar nuestra finca identificada y posteriormente ir ingresando. Y también lo que buscamos aquí es que
Muchas veces nosotros decimos del 30, regresamos al 1, pero nosotros también tenemos que ser bien observativos. Si un ejemplo me dices que el pasto tiene que llegar a 60 centímetros, un ejemplo pongamos, pero si tiene 40, entonces le dejo descansar, como se dice acá en Ecuador, una vuelta más o 2 vueltas más para ver, muchas veces para que se recupere el pasto. Entonces nosotros también tenemos que ir observando y de acuerdo a las condiciones que tenga el potrero, ir ingresando nuestros bovinos. También es muchas veces de lógica ir observando también los potreros y posteriormente ingresar al pasto que tengamos. Deben considerarse áreas que tengan para evitar pendientes, también degradación, lo que les decía, la degradación de nuestras pasturas. Muchas veces hay también pendientes muy grandes en la cual existen también lixiviados o lavados de los nutrientes y todos los nutrientes se van a la, ¿cómo será? A la parte más baja y va también a haber unos lixiviados y pérdida de nutrientes. Determinar el tipo de cercas, la cual dependerá de los recursos o limitaciones de cada finca. Por eso muchas veces se les dice a los productores que cada finca es un mundo muy diferente. La finca de Carlos va a ser diferente a la finca de Eduardo. Le pongo este ejemplo porque Eduardo puede ser que tenga más número de bovinos, puede ser que tenga más pendiente, también el suelo también va a ser diferente. Entonces, muchas veces hoy día también manifestaban en el seminario que lo que le funciona a Pedro no le funciona a Juan. Entonces, cada finca va a ser un mundo muy diferente. Eso también hay que ir viendo las condiciones también muchas veces de suelo, las condiciones también ambientales que tengamos para manejar nuestros pastos. Estimar los recursos necesarios con base al tipo de cercas, postes y alambres. Lo que se recomienda también es para bajar costos de producción o utilizar también lo que tengamos en la zona. Es muy importante utilizar los postes que tengamos a nivel de nuestras fincas. Uso de cercas eléctricas también, lo que les manifestaba. Las cercas eléctricas por lo general representan una práctica que ofrece ventajas. La inversión, manejo y costos de establecimiento de un pastoreo rotacional. Las recomendaciones básicas son las siguientes: establecer el perímetro de los potreros con postes de madera tratada o concreto, puede ser. Establecer cercas internas con hilos para vacas y los hilos para terneras. Depende de la disponibilidad de recursos del productor. Las de hierro son más durables, pueden ser de 15 a 20 metros. Usar alambre galvanizado calibre 14-16 porque son más fáciles de instalar manualmente. Eso también es una recomendación, es utilizar el calibre 14-16 porque es más manipulable. Muchas veces solo se maneja a nivel con manos, pero también existen herramientas para la manipulación de los alambres a nivel de potrero. No. También la altura se recomienda tipo de animales bovinos de 70 a 0,80. En bovinos y de carne de 0,80 a 1 metro. Deben instalarse y utilizarse aisladores, tensores y mangueras plásticas para aislar en el alambre de los postes grapas para las cercas. Como se puede ver aquí en la fotografía, se puede ir poniendo postes cada 20 metros también. Los perimetrales se debería poner 4 hilos, muchas veces hay problemas con los vecinos. Entonces lo ideal sería la perimetral poner 4 alambres y posteriormente ir poniendo 1 hilo para adultos y 2 hilos para terneros. Eso ya vamos a posteriormente a ver cómo calcular el número de potreros. Y lo que les hablaba de los aforos. El aforo permite cuantificar el forraje disponible en el potrero, implica el muestreo de la pastura, la cosecha y el pesaje antes del pasto. Procedimiento del aforo. Se define la cantidad de muestras de forraje, potrero uniforme de 5 a 10 muestras.
Cuando tenemos buena condición de pastizal, uniformidad de pastos, lo ideal sería hacer de 5 a 10 muestras máximas para obtener y posteriormente cortar y pesamos, posteriormente sacamos una sumatoria y dividimos de acuerdo. Si son 5 para 5, si son 10 para 10. Entonces al final sumamos, dividimos y tenemos una media. Lo ideal sería hacer en forma de zigzag o para hacer el muestreo en nuestro potrero. Si el potrero varía en su composición, sería de 5 a 10, de 15 a 20 muestras. Sería un poco más superior por el problema que ya tenemos un pasto ya no uniforme y tenemos que hacer más muestreo. Para este tema tenemos que hacer cuadrantes. Los cuadrantes se puede hacer de madera o de PVC. Pueden ser de 1 metro o de 0,50 o 0,50. Entonces, aquí como se puede observar, tenemos el cuadrante de 1 metro y se va haciendo los lanzamientos respectivos. Posteriormente se corta todo lo que tengamos dentro del cuadrante, se realiza el corte, simulando como que está alimentándose una vaca. No pueden ser los cortes también muy bajos ni muy altos, entonces tenemos que simular. Lo que se puede utilizar aquí, acá en las prácticas, lo hemos hecho, es como una hoz. La hoz es una herramienta en la cual se corta el arroz. Entonces, para esta práctica hemos realizado los cortes respectivos. Posteriormente hemos obtenido fundas, hemos pesado y posteriormente hemos sacado una media y con eso ya vamos a saber la disponibilidad de biomasa por metro cuadrado. Y también muy importante, un descanso, saber el número de parcelas y la permanencia que va a estar nuestros bovinos en los potreros. La cantidad de potreros lo podemos calcular de la distinta forma, como les manifestaba anteriormente. Los cuadrantes podemos hacerlos muchas veces a nivel de campo, pequeños productores, medianos productores, no se dispone de la economía. Podemos hacer de madera, sí, muy verdad. Contra la gripe. Acá estaba ya y posteriormente el Inge Royce. Mañana te vas al Inge Royce y lo solicita, le pides. Ya, porque ya lo firmó, me parece. Mañana yo voy a estar por Bagua. También aprovecha el día que estás en línea. Mira, tenemos un micrófono abierto. El evento del 17 y 19 se va a dar de todas maneras. Ya nos confirmaron hoy día. Muchas gracias. Como les manifestaba, cuando tenemos potreros con buena condición de pastizal, que se denomina, podemos hacer de 5 a 10. En este caso, para efectos del ejercicio o del ejemplo, realizamos la línea 8 muestras. Se cortó. Ya, te decía, mira, el evento que teníamos programado para... Tenemos un micrófono abierto, por favor, si lo puedes cerrar. Por favor, más respeto. Seguimos. El muestreo aquí, en este caso, para efectos del cálculo, la fórmula respectiva es forraje de producción en metros cuadrados, la sumatoria del peso de pastos, como vemos en el ejemplo, 8 muestras. Obviamente que puede ser en un lanzamiento pesó 1 kilo, en otro lanzamiento 0,99, y posteriormente, haciendo la sumatoria respectiva, nos da 7,97 dividido para las 8 muestras, aproximadamente llegamos a tener 1 kilo por metro cuadrado. Eso va a depender de la variedad que tengamos en nuestras fincas. De acuerdo también al manejo agronómico, vamos a obtener pesos muy diferentes. Si tenemos una Tanzania, tenemos una braquiaria o una setaria, vamos a tener diferente biomasa por metro cuadrado. El cálculo de la cantidad de potreros, la fórmula respectiva, el número de potreros es periodo de descanso dividido por el periodo de ocupación más cantidad de grupos.
La cantidad de grupos es el grupo que va a ingresar al potrero, y la fórmula en este caso le vamos a poner el ejemplo de 35 días de periodo de descanso y periodo de ocupación un día, más un día de cantidad de grupos. Igual número de potreros, tenemos 36 potreros. Lo que buscamos aquí muchas veces es también, acá tenemos otro ejemplo, que vamos a ingresar 2 grupos a los mismos potreros. Entonces vamos a tener 35 días de periodo de descanso y un día de ocupación. Entonces aquí en este ejemplo va a ingresar 2 grupos. Entonces la fórmula sería más 2. Tenemos 37 potreros. Lo que buscamos ahí es tener un grupo de vacas que van a ingresar al potrero, y posteriormente puede ingresar terneros. Lo que buscamos de eso es ir aprovechando también el desperdicio que van dejando los bovinos al momento del pastoreo. Y también el tamaño y forma de potreros. El tamaño de potreros depende de la cantidad de animales que se van a pastorear de cada categoría definida dentro de la estructura del hato. Eso les decía anteriormente también. Cada estructura del hato va a ser muy diferente. Vamos a tener diferentes categorías, y posteriormente vamos a tener el área del potrero de acuerdo al número de unidades bovinas adultas o bovinos en nuestras fincas. La disponibilidad de pasto por unidad de área se puede estimar en kilogramos de forraje verde por metro cuadrado. Esa sería la unidad que tenemos al momento de kilogramos de forraje verde por metro cuadrado. Calculando mediante el aforo de los potreros, lo que les decía, no es nada del otro mundo hacer esta práctica y hacer los lanzamientos, y ya tenemos el cuánto de forraje verde tenemos por metro cuadrado. Las posibles pérdidas también por pisoteo y excretas pueden llegar a 35%. También este porcentaje tenemos que tener en cuenta también, que vamos a tener pérdidas, porque muchas veces excretan y pisotean, y eso ya no lo consume el bovino. Entonces, siempre se maneja con el 35% de pérdidas en la forma. El consumo de pastos de forraje verde por cada categoría del animal durante el periodo de ocupación. En términos prácticos, se puede considerar que el consumo potencial de forraje verde se estima en un 10% del peso vivo del animal, lo que implica que puede ser de 50 a 75 kilogramos vaca día. Pues en ese rango vamos a trabajar en los ejemplos, o si no, si podemos también utilizar una cinta bovinométrica, o si en muchos casos ya en haciendas, en fincas, ya se tienen básculas en el cual podemos también obtener los pesos. En este rango también podemos manejar de 50 a 75 vaca día, y en terneras de 15 kilogramos. Pongamos un ejemplo, si una vaca tiene 500 kilos, ¿cuánto sería el 10%? Sería 50. Si tienen 750, sería 75. Entonces, por ahí es el tema del cálculo del 10% del peso vivo. Y la duración del periodo de ocupación, y también eso también es importante, cuántos días vamos a tener nuestros bovinos o nuestras vacas a nivel de los potreros. Aquí esta fórmula también es de suma importancia conocerla, el área de potrero. Aquí están la guía técnica, NA, que significa número de animales, multiplicamos por el CP, que es el consumo de pastos en kilogramos de forraje verde por animal, y posteriormente la pérdida del pasto, que anteriormente les decía que era el 35%, y la D, que significa disponibilidad de kilogramos de forraje verde por metro. Y el PO, que significa duración del periodo de ocupación en días. Y aquí tenemos un ejemplo también en el cual nos dice que va a permanecer 23 vacas de 50 kilogramos y 8 terneras. Aplicando la fórmula respectiva, vamos a obtener 1 kilogramo de forraje verde por metro cuadrado, y va a permanecer un día en el potrero. Entonces vamos a tener apartos, vamos a tener potreros de un día, haciendo los cálculos respectivos con el aforo,
nos dio en el ejercicio anterior 1 kilogramo de forraje verde por metro cuadrado. Y la fórmula respectiva, haciendo los cálculos, siempre vamos a tener este coeficiente de 1.35 en la fórmula, que sería de 100 más 35 dividido por 100, sacando este producto, llegamos a 1.35. Entonces, esto siempre vamos a tener como sería como un coeficiente dentro de la fórmula, el 1.35. Lo que va a variar es siempre el número de vacas. Si tenemos 2 grupos, también el número de terneras para la aplicación de la fórmula. Y dividido para 1 kilogramo, lo que obtuvimos anteriormente en metros cuadrados con el aforo y con el cuadrante. Y va a permanecer, vamos a tener potreros de 1 día. Y el área de potrero, para efectos de este ejercicio, me sale 1714.5 metros cuadrados. Lo que quiere decir que un potrero va a ser de 1714.5 metros cuadrados, o un aparto que se denomina en otros países. Aquí el ejemplo, la superficie del total del sistema de pastoreo rotacional, lo que tenemos que hacer es lo siguiente: los 36 potreros que sacamos anteriormente, multiplicar por el área del potrero. El área del potrero es 1714.5 metros cuadrados. El total nos va a salir 61.722 metros cuadrados. Y transformado a hectáreas, nos saldría 6.17 hectáreas. Nada más, ingeniero, y seguimos adelante, Félix, seguimos trabajando. Tengan esa confianza en mí. Yo, por más que soy fiscal, no, al final del proceso nos damos cuenta, para mantener 23 vacas y 18 terneras, lo que necesitamos es 6.17 a los hectáreas. beneficiarios queremos también manejar esto. Anteriormente nuestros ancestros Cómo manejar, digamos. tenían para manejar 23 vacas y 8 terneras mínimo tenían siquiera unas 45 hectáreas. Y lo que nos damos cuenta en la actualidad que no necesitamos espacios grandes para manejar nuestros bovinos. Yo prácticamente recién este mes estoy entrando y hay que siempre salir, ¿no? Hay que siempre salir. Es muy tarde a veces cuando se hacen las correcciones ya de hechos. Bueno, hasta ahí sería mi presentación. Cualquier duda, cualquier consulta a las órdenes. Las sillas a 25 soles. Buenas noches, ¿me escucha? Sí, buenas noches. Tengo en duda ahorita lo último que estaba explicando al respecto de lo de los 36 potreros y eso. ¿Eso para cuánto animales eran? ¿Cómo hace uno para saber la cantidad de animales de animales en un potrero rotacional, así como lo que tú estás explicando? Por decir, yo sé que también es dependiendo del pasto que tenga en el momento y eso. Por decir, en un área
de 2.500 metros cuadrados, por decir un ejemplo, en ganado macho, por decirlo así, para saber cuánta cantidad de animales podrían de entrar a ese potrero, a esa área. Sí, como decía anteriormente, para saber en las áreas de potrero principalmente hay que hacer un aforo. Eso va a depender de la variedad que tengas en tu finca. Se ha hecho investigaciones en el tema de Tanzania, de cebolla mejorada, que se puede llegar a 4 o 5 kilos con un buen manejo agronómico, una buena fertilización, porque tiene más cobertura. Y en braquiarias también se ha hecho un seguimiento a los proyectos. Se obtiene también a veces 0.5, 1, y también se llega con un buen manejo agronómico a 2.5. Entonces, primera instancia sería hacer un cálculo de aforo, lanzamientos de acuerdo a la condición de pastizal, y posteriormente eso sería el punto de partida. Entonces, con eso, si tú dices que tengo 2.500 metros cuadrados, si tengo 2.5, multiplicaría por el área de la parto, o si no, puedo multiplicar por 10.000 metros cuadrados, que es un hectárea. Entonces, ahí tengo la disponibilidad de la biomasa en un hectárea. Eso sería el punto de partida para saber cuánto de pasto dispongo en un hectárea, y posteriormente ir haciendo los cálculos respectivos de acuerdo a la fórmula que les manifesté. Con esta fórmula, aquí tienes que ir poniendo el número de ejemplares que tengas. Como les decía, esto de acá siempre va a ser lo mismo, del 100 más 35% dividido por 100, siempre vamos a tener el dato de 1.35. Entonces, aquí va a cambiar tu dato en 1 kilogramo de forraje verde por metro cuadrado. Entonces, si tenemos buen manejo agronómico, aquí ya va a ser 2.5, 4, 5 por metro cuadrado. Y también tú te vas a decir si quieres tenerles un día, 2 días, 2 3 días. También este dato de aquí va a ir cambiando. Puede ser 2 días de aquí o 3 días. Entonces, en función a eso, vamos a obtener el área de potrero. Esa sería mi respuesta a tu pregunta. Ok, ok. La siguiente pregunta es de cuánto sería la franja en el caso de cuando se utiliza franja. ¿De cuánto sería la franja de ancho para el animal empezar a comer, o los animales? 50 Ya. centímetros, 1 metro, 2 metros, 5 metros, ¿cuánto sería ahí en ese caso? Principalmente sería el mismo proceso. El mismo proceso vamos a hacer. Los especialistas manifiestan en estos casos máximo de 20 de ancho, por lo que te dé la disponibilidad de profundidad del potrero, sería máximo. Entonces, pero igual tenemos que también saber el aforo, cuánto tienes de biomasa por metro cuadrado y cuántos animales vas a ingresar en un día, puede ser. En este caso, en franjas desde un día. Entonces vas a calcular el área. Puede ser que te dé en tu caso, pongámosle 2.500 metros cuadrados. Entonces calculas largo por ancho, que es lo fundamental que tengamos, ancho por largo, el área del potrero, y con eso va a ir moviendo los hilos. Siempre se maneja con 2 hilos de cercas eléctricas, y en función al número de bovinos, y también en función a la biomasa disponible por metro cuadrado. Y vas moviendo los hilos y vas dejando tus espacios. Eso sí es por día, o puede ser por medios días. Muchos ganaderos también manejan mediodía, y posteriormente, un ejemplo, pongamos, ingresan a las 8 de la mañana, a las 2 de la tarde, y ya están moviéndolo. También se hace a partos de mediodía y de un día, en el caso de cerca de eléctrica. Ah, ok, muy bien, muy bien. Por decir un ejemplo, en una finca que haya buen alimento, buen pasto y eso, y por ejemplo,
haya sistema de riego, ¿cuántos animales entrarían en esa hectárea de pasto, por decirlo así? Eh, otra vez más, para complementar la respuesta, siempre hay que hacer un aforo, claro, y también de suma importancia manejar registros de pastizales. Como ser, pongámosle con fecha de hoy, 10/10/2023, hice el aforo y resultó 2.5 metros, 2.5 kilogramos por metro cuadrado. Entonces, con esta fecha, yo ya tengo un dato para posteriormente proyectarme a futuro. Y si es que lo hago el mismo manejo agronómico, si tengo que hacer cortes de igualación, lo hago. Entonces, para otro ingreso de nuestros bovinos, yo ya tengo un dato histórico que se llama, en la cual yo ya sé que me va a producir 2.5 por metro cuadrado y en una hectárea, 10.000 metros cuadrados multiplico por 2.5, entonces ya tengo la biodisponibilidad por o biomasa que se denomina por hectárea. Entonces, yo saco un promedio, ahí puedo sacar también un promedio de pesos, en la cual digo que tengo vacas aproximadamente todas que pesen 500, pongamos el ejemplo, ya sé que me van a consumir el 50% del peso vivo, que sería 50 kilogramos, multiplico por el número de vacas que tenga y ya sé cuánto necesito en un día de biomasa. Entonces, si ya, pongámosle que en un día me consumen 2.500 metros cuadrados, como son 10.000, máximo me puede soportar esa hectárea, serían 4 días, haciendo el cálculo. Eso ya va a depender de las unidades bovinas que dispongas en la finca y de acuerdo a la biodisponibilidad de la biomasa que existe el aforo. Para hacer más fácil, sería así la respuesta. Ok, ok, muy bien, muchas gracias, muy amable de su parte. Disculpe ahí la insistencia con las preguntas por ahí. No, no, sí, mejor te hace pensar y te hace meditar. Y lo que me preguntas es lo que se hace en finca. Eh, Esas preguntas también muy importantes en el manejo en sí, especialmente en pasto. Sabemos muy bien que cuando tenemos altas potenciales en leche, lo que buscamos es tener pasto fresco, agua a voluntad, sal mineralizada, como decía anteriormente, un calendario sanitario y vamos a tener buenas producciones, tanto en carne como en leche. Pero la base fundamental en bovinos es el pasto. El pasto es la alimentación más barata porque si utilizamos piensos, vamos obviamente a subir los costos de producción. Eh, por eso hay que hacer un buen manejo agronómico, cortes de igualación, si es posible, una buena fertilización que con la boguiña o con el estiércol que tengamos en nuestros establos y ir fertilizando y ya no utilizar el abonos inorgánicos, en la cual también nos incrementan los costos de producción. Ok, ok, ok. Muchas gracias, muy amable de su parte, amigo. A usted, amigo, gracias por las preguntas, muy importantes las preguntas también y saber solventarlas de acuerdo a Por eso siempre le decía que cada finca es un mundo diferente, su caso es un caso diferente, puede ser a su vecino o a su amigo, va a ser muy diferente, entonces hay que ir haciendo los cálculos en función a cada finca. Ok, muchas gracias, muy amable.
Sí, hay una pregunta ahí de Miguel también. Saludos, Miguel. Sí, gracias por la pregunta. Sí, sí, procede igual. Lo que les manifestaba, también hay que tener en cuenta el 35% de desperdicio, que en las fórmulas siempre va a ser un coeficiente ahí para la aplicación de la fórmula, y siempre va a ir cambiando el cálculo del aforo y posteriormente el número de unidades bovinas adultas que tengamos en nuestro hato. Y también para transformar a unidades bovinas adultas existe también coeficientes. Sabemos que en ganado adulto, en toros, el coeficiente es 1.2, en vacas es 1, en toretes, vaconas 0.8, en ternera 0.5 a 0.6 que va el rango. Entonces, con esos coeficientes transformamos a unidades bovinas adultas y ya tenemos la conformación de nuestro hato. Y en función a eso, aplicamos en la fórmula la biomasa, el número de días que vamos a utilizar, los apartos o potreros, y posteriormente hacer obviamente los lanzamientos, tener un histórico, tener los registros de pastos y forrajes, cuando sembramos si es posible, qué manejo agronómico estamos dando los pastos, y posteriormente ir teniendo históricos, porque se sabe muy bien que cuando tenemos datos podemos tomar las mejores decisiones para mejorar nuestras fincas. Esa sería mi respuesta, Miguel. Sí, muchas gracias a Capacitación Internacional Público-Privado por darme esta oportunidad de compartir conocimientos, especialmente en el tema de pastos y forrajes y al tema de pastoreo rotacional. Muchas gracias y buenas noches. Igualmente, muchas gracias. Buenas noches. Saludos.